Seguimos aquí en el segundo bloque del programa Integración Nacional. Recordamos, como todos los días, de lunes a viernes, de 13 a 14 horas, por la 106.9 y también a través de internet. Nos pueden escuchar en la página web de la radio en www.radiocop.com.ar. Lupe, ¿por qué no reiteramos las vías de comunicación que tienen nuestros oyentes para contactarse con nosotros? En Twitter, @INTNacionalFM, sino en Facebook, Programa Integración Nacional, sino también pueden hacerlo a nuestro teléfono, el 155 26 71 96. ¿Así está bien? Está perfecto. También pueden observar y escuchar los programas emitidos, ¿verdad, Lupe? Sí, lo pueden hacer a través de www.rinacional.com.ar. Bien, allí ingresan en la sección de la radio. Pueden observar y escuchar los distintos programas que ya han sido emitidos. Claro, pueden escucharlos o pueden verlos. Exactamente, sí, hay Audios videos y grabaciones. Exactamente, bueno. Y también, como decía Hernán en el primer bloque, hay notas de interés general, particularmente análisis político de lo que está sucediendo en nuestra provincia, Argentina, Latinoamérica y el mundo también. Y ahora con esto en particular, que es de lo que vamos a estar tratando, que es lo que está sucediendo o el impacto que genera esto de las elecciones en los Estados Unidos, que se van a estar realizando el próximo 7 de noviembre, allí en el país del norte. Esto es un poco el país democrático, ¿no? Los abanderados de la democracia que y que además forman gente acá en la Argentina, ¿no? Hermosos pibes, que van a estar de elecciones. Allá dos principales fuerzas o partidos políticos que son los que han dominado, digamos, los Estados Unidos y gran parte del mundo en los últimos muchos años, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Se van a estar enfrentando allí Obama y Romney. Romney. Pero ¿cómo? Es R-O-M-M-E-I. M-M-I. Bueno, Romney. Pongámosle Rumi. ¿Por qué no pronuncia Rumi? Amigo. Traduzcámoslo pronunciémoslo como corresponde, Rumi. Entonces Romney. La mujer le dice Rumi. Bueno. La mujer le puede cambiar el nombre. La mujer le dice, oye Rumi, ven para aquí. ¿Cubano o Bueno, después de este desvarío así que ha habido en la radio, vamos a comentar cuál es el asunto de estas elecciones que se van a dar, ya decía, el 7 de noviembre en Estados Unidos, y que a lo largo de estos meses, semanas, han habido distintos debates en los cuales han participado estos dos principales candidatos, el de difícil nombre Romney y Obama, en el cual principalmente lo que se ha discutido en esta campaña, que ha sido catalogada como la más cara de la historia norteamericana, básicamente han sido, según dicen, distintos. ¿Cuál es el grado de maldad, digamos? ¿Vamos a invadir mucho o poco? Vamos a invadir siempre. ¿Nos vamos a quedar con muchos recursos o no tantos? Decía, por parte del candidato republicano o el demócrata, no significa que uno sea más bueno que el otro. Para nosotros, básicamente, han discutido lo mismo, y la intervención en el resto del mundo, fundamentalmente, incluso justificando, desde el punto de vista de Obama, es decir, el caso de Bin Laden, de Egipto, de Libia, de Irán, que es una intervención necesaria, que entonces les ha ido bien y que van a seguir, digamos, con esa política. Y es la única consigna que ha sido en común tanto para republicanos como para demócratas. Es más, Romney dijo que iba a ser un poco más duro. Un poco más duro. O sea que, claro, un poquito más duro, porque realmente lo que ha carecido, según analizaba también Christian Sversek en su nota de la revista, analizaba que no ha habido un profundo debate acerca de próximas o demás políticas que se van a tomar en el país del norte luego de las elecciones, que tiene serios problemas, tanto del desempleo, problemas en el sistema de salud, que fue una de las promesas de Obama, que nunca logra llevarla a cabo, la reforma de ese programa. Como decíamos, problemas de desempleo, problemas fundamentalmente devenidos posteriores a la crisis o al punto clave de la crisis de 2008. Todos esos problemas, bueno, sin embargo, no han tenido más debate que el tema es la intervención en distintos países norteamericanos. ¿Cuál sería la política de seguridad? Pero hacia el resto del mundo, hacia afuera. Pero bien, hay que entender de dónde proviene cada uno de los candidatos, o quiénes son principalmente las fuerzas que los sustentan. El candidato Barack Obama, que
que tiene su fuerza principalmente acompañado por las donaciones a la campaña que hacen distintas compañías, por ejemplo como Microsoft, Google. Siempre, por supuesto, de manera altruista, las donaciones sin ningún tipo de interés. Son un país muy democrático. Universidades de Harvard, la Universidad de California. Yo incluso en un momento cuando hablábamos también del tema de internet, cómo iba a ser modificado, etcétera, hace bastante tiempo, la ley SOPA, ley PIPA, se dejó de discutir fundamentalmente. ¿Por qué? Porque las mismas compañías que se veían perjudicadas son las que bancan la campaña de Obama. Entonces ese tema se dejó de lado. Bueno, eso por un lado, ahí tenemos a Obama, pero también el candidato Romney no es trigo limpio, justamente. Entonces vamos a hablar de la generosidad de la Goldman Sachs, que es quien le banca justamente la campaña de Romney. El sistema financiero, Bank of America, la JP Morgan, ya bastante conocida también por nosotros. Bueno, como bien decía, el sistema financiero, principalmente el candidato Romney, y a Obama estas otras empresas, más bien del lado tecnológico, y algunas universidades. Estos son los candidatos que, principalmente, lo que decimos, su debate o todo el debate ha pasado solamente por el tema de la intervención y cuál va a ser la política hacia afuera de estos dos países, y que su intervención a su vez nos llega a nosotros, nos toca en algún punto, porque conversábamos también en el primer bloque, tiene que ver con cuál es o cómo está ligado también su manera de actuar y cuestiones incluso personal y económica de cada uno de estos candidatos. En el caso de Romney, la esposa de él, que tiene inversiones directamente en uno de los fondos buitres. En la Elliott Management. La Elliott Management. LMN. Claro. Hice un curso en la FURP y ahí me enseñaron un par de cosas. Me enseñaron a hablar en inglés siempre. No puedo hablar en castellano. En castellano está un poco complicado, te cobran un poco más caro. No lo manejan mucho. Claro. Que bueno, este fondo de inversión, la LMN, que maneja, digamos, un porcentaje importante de los bonos deporteados de deuda externa argentina, los cuales hacen que se tenga luego la captura de la fragata Libertad. Dijimos entonces, la esposa del candidato Romney, el candidato republicano, que puso solamente $1 millón declarado, porque es un vuelto. O sea, lo tenemos acá, ya el Velan tiene $medio millón en la billetera. Yo hice una campaña en San Carlos con $medio millón. $medio millón, sí. Así me fue. Salió Ricardo. Claro, pero bueno. Para ir introduciendo entonces en realidad cuál es la discusión y cómo puede tener que ver justamente lo que ocurre en las elecciones en el país, en Norteamérica, qué es lo que está ocurriendo allá y cuál es la vinculación luego con lo que decíamos, tanto de estas fundaciones, como por ejemplo la Fundación Universitaria Río de la Plata, cuál es la ligación, y también con la política que se está dando o lo que está ocurriendo con la Fragata Libertad y con bienes anteriormente con otros bienes del Estado argentino que intentaban ser embargados y que bueno, se ha ido saliendo de esa situación. Bien, y acá hay en esto que has descrito, Lupe, en base a la nota que ha hecho Kristen Svercek, hay algunos puntos quizás para resaltar, pero uno de ellos que se nota y es a todas luces muy claro, que tiene que ver con el denominador común que existe entre los dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, que tiene que ver con la política exterior. ¿Cuál va a ser, digamos, la política respecto de los Estados Unidos respecto de los países que, o casualidad, son los que países de los principales en recursos naturales a nivel mundial? Le hace Libia, le hace Siria, le hace Irán, donde obviamente uno dice vamos a seguir con lo que hay y el otro Rumi dice vamos a profundizar lo que hemos hecho hasta este momento. Entonces Rumi, por ejemplo, que decía que Irán es la principal amenaza de los Estados Unidos, recordemos, Irán está desarrollando la energía nuclear a estas alturas allí en su país, en su territorio, y lo mismo sucede con Siria, con Libia, donde dicen que lo que Obama decía, hemos traído la democracia a estos países. Democráticamente los derrocaron, los asesinaron. Asesinatos democráticos. No, por supuesto, porque ellos son los abanderados de la democracia. Hasta para asesinar. Obviamente votaron, dijeron, ¿los matamos? No, sí, unánimemente. Y fueron y asesinaron a Gaddafi, por ejemplo, en Libia.
terminaron asesinando y siguen Previa muerte de muchos civiles también. Obviamente, sí, por supuesto, y además solventando los gastos de la Armada rebelde, podríamos decir entre comillas, que bajo banderas de Estados Unidos, francesas, británicas, luchaban contra la bandera libia, digamos. Esto determina cuál es la política de estos países, que obviamente, de este país, de Estados Unidos, que obviamente tiene directa relación con los recursos naturales y con, obviamente, la renta de los países periféricos o del tercer mundo, como quieran categorizárselo, como queramos categorizarlo, y que en eso estamos los argentinos, digamos, que es el otro aspecto quizás, más para particularizarlo, que es la esencia o las características que tienen uno de los candidatos, que es Rumey, respecto de los fondos buitres, que su mujer es accionista en uno de los fondos, que es en el fondo LML no sé cuánto, el de Paul Singer, justamente, que es el que se encargó del embargo a la fragata Libertad, digamos, que están reclamando hoy cerca de 120 millones de dólares, una cosa así por el estilo, puede ser 1.600 millones, 1.600 millones de dólares, lo cual es muchísima plata. Que habían comprado por un vuelto, creo que eran 5 millones, bueno, no, eso pasó en Perú. En Perú era de 5 millones a 20 millones que querían cobrar, pero digamos, en Argentina se compraron estos títulos por muy pocos centavos de dólares cada uno y se pretende cobrar 1.600 millones de dólares, digamos, por la fragata Libertad, bueno, digamos, en el embargo de la fragata Libertad. La fragata en sí misma vale 37 millones. Y lo se quieren cobrar. Bueno, la cuestión es que estos son los puntos interesantes a resaltar, digamos, los recursos naturales, que son un gran interés no solamente de los Estados Unidos, sino de los países avanzados que pretenden, ante la escasez de sus propios recursos, quedarse con los recursos de los países como Libia, como Siria, como Irán, como la Argentina, como Venezuela, como la enorme mayoría de los países de Latinoamérica, y en particular, digamos, esto de los fondos buitres, que son los que están haciendo negocios hoy con la deuda externa argentina, producto, digamos, de la dictadura cívico-militar de 1976 en adelante, donde se intentó instaurar, y de hecho así surgió sus efectos positivos respecto de lo que querían hacer, se logró imponer en la Argentina un sistema rentístico financiero que era dictado por el Consenso de Washington, el Fondo Monetario Internacional, digamos, el Banco Mundial, los Estados Unidos, vale decir, y tuvo como muy buenos alumnos a los presidentes de Argentina, por lo menos, en el caso de Carlos Menem y de la Rúa, y Cavallo como el mentor, digamos, del monstruito de la convertibilidad. Entonces, aquí el ministro de los dos gobiernos, de Menem de la Rúa, también ministro de Economía, que era, ¿cómo decir?, el mentor justamente de la política de endeudamiento. Ahí en punto a esta elección, uno tiende a decir, bueno, ¿qué le conviene a la Argentina? Digamos, en cuanto al resultado electoral en Estados Unidos y a Latinoamérica. que le conviene un cataclismo en el norte. Y nos conviene que desaparezca Estados Unidos. Que Sandy avance un poquito más hacia la otra costa, incluso. Claro, hacia todo el territorio de Estados Unidos y no quede nada. Esta parte de la audiencia le pedimos que hagan de cuenta que no la escucharon. Pero yo creo que estarían de acuerdo con nosotros, igualmente. Pero como eso aparentemente no sucedería, por lo menos por ahora. uno tiene que decir, bueno, no quiero que gane ninguno, pero sería peor en este caso que ganara Romney, para Latinoamérica y para la Argentina en particular, por varias razones. La primera es por la expresión de cada personaje y los intereses que lo rodean. Ahí ustedes decían el caso de los fondos buitres y demás. Y en realidad el Partido Republicano hoy en día es la expresión del sistema financiero a nivel internacional. Es el representante, sus políticos, los políticos de los bancos que han generado la profunda crisis internacional que está atravesando el mundo. Y el Partido Demócrata, que en algún momento representó el sector industrial de Estados Unidos, hoy representa apenas, como ya no existe el gran sector industrial de Estados Unidos, porque emigraron a China, hoy representa lo que vendría a ser la tecnología de punta. Y esto se ha expresado en quienes financia cada campaña. A Obama, por ejemplo. claro, y a Romney, los bancos. Como está, es muy clara lo que expresa cada uno. Y en ese sentido han dado... ¿Qué es la definición del imperialismo, digamos? Claro. Del sistema financiero. Ambos La fusión de los bancos con el grupo.
El problema es que si nosotros a partir de estas expresiones que vemos en esta contienda y vemos las declaraciones, por ejemplo, Rommel dice que no devaluaría el dólar, por ejemplo, y Obama sí, y ese es el punto que a nosotros nos interesa analizar, más allá de que nos estamos yendo un poco del tema, pero para que quede un poco más claro el asunto, no es cuál candidato me gusta más, sino qué le conviene a la Argentina. A la Argentina le conviene que siga Obama, básicamente en punto a las políticas que ha tomado el gobierno nacional. Si Obama devalúa el dólar, eso implicaría que en el mercado internacional el dólar sea más barato, y frente al panorama de restricción de importaciones que tenemos, esos productos más baratos no nos invadirían. Y sin embargo, ese dólar barato en el mercado internacional le permitiría a Argentina comprar para su industria lo que la industria, los insumos que la industria necesita más baratos, y seguir profundizando el proceso de industrialización. Ese sería un punto para analizar, que muchas veces nosotros decimos que a la Argentina siempre le convino o le vino bien el dólar alto, el dólar caro. En este caso estamos diciendo todo lo contrario, pero en un contexto muy particular, que es un dólar barato externo, pero sin embargo caro en la Argentina, o caro o restringido por las importaciones. Y este punto es fundamental para entender que no se trata de un candidato u otro según cómo hable, digamos, sino que a la Argentina hoy le conviene que gane Obama, más allá de que nosotros consideramos que deberían desaparecer todos los habitantes de ese país, particularmente estos dos candidatos. O en todo caso, digamos, continuar en este proceso que se ha iniciado en Latinoamérica, que tiene que ver con fortalecer los lazos comerciales, los lazos políticos, económicos, entre los países de Latinoamérica, que eso te permitiría, y de hecho, bueno, ya lo vamos a tratar en algunos otros programas y en la revista también, las profundas propuestas e insistentes que se están haciendo respecto de el Banco del Sur, el uso de una moneda común, el sucre que se está discutiendo, y que bueno, han habido anuncios de parte de Correa, de parte de Chávez en Venezuela. De hecho, entre Venezuela y Perú ya han habido algunos intentos de comercialización con esta moneda, digamos. Creo que también tiene que ver con esto, más allá de que hoy circunstancialmente pueda convenirle a la Argentina un triunfo de Obama. Lo necesario hoy primero es comprender quiénes son cada uno de estos tipos, a los efectos de que los argentinos o algunos que les interese esto, se sepa de que a quiénes nos estamos enfrentando los argentinos de parte de la política exterior que tienen o pretenden tener estos candidatos, y por otro lado la necesidad de fortalecer estos lazos y estas políticas que se han llevado adelante en los últimos años aquí en la Argentina y en la región. Pero bueno, vamos a continuar haciendo un análisis respecto a esto ya en el próximo bloque. Ahora se nos ha hecho un poco largo este bloque, nos vamos a ir a una pequeñísima pausa sin antes reiterar las vías de comunicación que tienen nuestros oyentes, López. Vías de comunicación a través de nuestro teléfono, el 155 26 71 96, y si no en Facebook, Programa Integración Nacional, y si no en Twitter también pueden mandarnos un tweet @INTNacionalFM. Exactamente, se comunican con nosotros y estamos en contacto. Nos vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos con más Integración Nacional.